Dios le bendiga a mis amados hermanos. Somos de la provincia de Huaral, la familia Benavides Torres, y queremos contarle lo que Dios hizo en nuestra vida. Antes de conocer a Jesucristo, era un hombre que no creía en Dios y que Dios tuvo que tratar con mi vida de una manera especial a través de mi segunda hija. Mi hija nació enferma, a punto de morir, con un virus que de 1000 niños le daba uno. Y me tocó a mí vivir ese momento difícil. Fue un momento muy doloroso para mi persona. Cuando llegué al hospital y escuchar de la voz de la doctora decirnos a mi esposa y a mí que mi hija era una bomba de tiempo, que en cualquier momento ella podría morir y que no se responsabilizaba de nada, tendríamos que sacarlo del hospital. Yo no sabía qué hacer, había un dolor muy profundo en mi corazón. Me fui a mi casa, me arrodillé, pero antes de eso, todavía había una confusión dentro de mi cabeza. Yo decía, pero he escuchado, me han invitado muchas veces para ir a la iglesia. He escuchado de ese Dios que hace milagros. Empecé a pensar, a decir si Dios realmente existía. Es ahí que tocan la puerta de mi casa. Yo abro y me dice aquella mujer enviada por Dios. Yo hoy lo puedo comprender de esa manera. Has probado con la ciencia, ahora prueba con Dios. Hice fe. Yo quedé con esas palabras en mi corazón. Y estaba muy dolido. Me puse a llorar, quebrantado. Caí de rodillas y le dije, si tú existes, si tú realmente existes, cura a mi hija. Y fue así que pasaron los meses y mi esposa se encontraba en Lima, en el hospital del niño, porque ya lo habíamos llevado allí. Pero con ese sentir en mi corazón yo le digo, Mili, vente a Huaral. Ya me han hablado de Dios, que hace milagros, vamos a confiar en Él. Vino, la trajo cuando iba a comenzar con un tratamiento. Y recuerdo que mi esposa llegó y me abrazó y me dijo, flaco, la bebé se nos muere. Yo le dije, vamos a buscar a Dios, vamos a buscarlo a Él. Decidimos buscarlo y después de 3 meses el pastor lo unge en aceite a mi hija y nos dice, vayan y saquen un análisis para ver en qué condición se encuentra. Y fue así. Y sacaron un análisis y era un milagro de Dios que había hecho con mi hija de salvarle la vida. Yo en ese momento recordé las palabras que le había dicho a Dios. Nunca me voy a apartar de tu lado. Siempre voy a continuar en tus caminos. A raíz que Dios hizo el milagro con mi hija, yo, de vez de quedarme con mi familia, de luchar con ellos, porque habíamos conocido a un Dios maravilloso, yo en mi debilidad, quizás como madre, yo retrocedí, me aparté de los caminos del Señor. Me fui fuera de casa,
pensando que en el mundo iba a volver a encontrar la felicidad, la diversión, en los amigos, en los bailes. Pero muchas veces cuando estaba en mis cuatro paredes, en mi cuarto, me ponía a pensar y analizar que realmente estaba sola, que extrañaba a mi familia. Entonces, pasaron unos días cuando yo me encontré a una amiga. Ella me contó de sus problemas que tenía con su esposo, que su esposo la había abandonado porque la había engañado, porque era borracho, porque era mujeriego. Entonces ella me pregunta, ¿y tú por qué te separaste de tu esposo? Y yo le decía muy dentro de mí, decía ahora, ¿yo qué le digo? ¿Qué le puedo decir yo? Si lo único que mi esposo hacía era ir a la iglesia, trabajaba, era un buen esposo, un buen padre. Entonces yo le dije, bueno, es que yo también me separé porque mi esposo solamente paraba en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y entonces ahí donde mi amiga me dijo, si tú quieres estar con tu familia, tú quieres estar con tu esposo, si tú lo extrañas, ¿por qué no vas donde están ellos? Tú tienes que ir a la iglesia, ¿por qué no vas ahí con ellos? Porque tú estás mal. Si tu esposo solamente va a la iglesia y es un buen esposo, un buen padre, entonces ¿por qué te has apartado de él? Tú estás mal, Milagros, anda con tu esposo, me dijo. Entonces yo al llegar a mi cuarto entendí que Dios había utilizado a mi amiga. Entonces ahí donde yo comprendí, yo comprendí que tenía que regresar a mi hogar. Llegué a mi hogar, pedí perdón a mi esposo, pedí perdón a mis hijas, pero no era fácil. A pesar que yo pedí perdón a ellos, regresé a casa, mi esposo muchas veces me decía, Milagro, ¿vamos a la iglesia? No, todavía no, ya habrá un día. Y así pasaba, escuchaba que mi esposo oraba. Mi esposo ha orado 2 años, oró por mí, para yo regresar en los caminos del Señor. Entonces un día, ya mi esposo no me decía nada. Yo miraba por la ventana que mi esposo y mis hijas se iban a la iglesia. Yo los miraba por la ventana y extrañaba. Pero un día nació dentro de mí y le dije a mi esposo, vamos a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia, vamos a la iglesia. Entonces mi esposo, venimos a la iglesia, escuché la palabra del Señor. Yo llevaba ya en mi vientre mi tercer hijo. Entonces yo ahí comprendí cuando estuve en la casa del Señor que ahí era el lugar indicado para mí, para mi vida, para mi familia. Desde a raíz de ahí yo sigo en los caminos del Señor con la misericordia de Dios. Tuve mi victoria, me pude bautizar. Mi hijo, el Señor tuvo misericordia por mí a pesar de todas las cosas que hice. Mi hijo salió sanamente, fue un niño sano. Ahora yo puedo entender que solo Jesús, solo Dios es la luz de nuestra familia, es la esperanza, es el que dio brillo, Él es el que restauró nuestra familia. Y después que Jesús hizo un milagro en mi hija y edificó nuestro hogar, podemos decirle al mundo entero que Dios es un Dios de poder, que la mano de Dios no se ha cortado todavía y hay una esperanza para ti, amigo y amiga, que nos escuchas y nos ves por este medio. Y por ello queremos decirle a todas las familias que Jesús es la luz del mundo.